Esta es la palabra de Dios. Mateo 7, versículos 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Buenos días para todos otra vez. ¿Cómo están? Todavía son días, ¿cierto? Bueno, muy bien. Espero que el Señor nos bendiga, que tenga una gracia especial como quizá nunca antes la hemos vivido y experimentado de parte del Señor sobre nuestras vidas. Ese es el deseo mío, seguramente de esta iglesia, para cada uno de nosotros. Y sabes qué, ¿por qué no tomamos un tiempo para orar? Oremos al Señor, porque sabes que a medida que pasan los años y uno va teniendo un poquito más de experiencia, al menos en mi caso como pastor, en mi propio corazón y en el corazón de otras personas, uno se da cuenta que se podrían pasar años estando en este lugar y no pasar absolutamente nada. Que podríamos simular ser cristianos, conocer al Señor. Y hermanos, ¿para qué? ¿Para qué eso? Yo creo que no es necesario. ¿Para qué? Entonces, oremos al Señor, que Él, con su palabra que es preciosa, que es perfecta, que hace nuevas todas las cosas, y a través de una vasija frágil y torpe, como en este caso, esta mañana seré yo, que Él haga mucho y que haga milagros y que nos bendiga, que tenga compasión de todos nosotros para que haya vida, para que haya vida en todos nosotros. Entonces ahí delante del Señor, somete tu vida a Él, somete tu corazón al Señor y que el Señor nos bendiga, nos ayude. Precioso Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por permitirme estar una vez más con disposición física para predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Porque hoy sin duda lo será. Porque todos los días llamas a los hombres al arrepentimiento, a la fe, a que cambien su manera de pensar y entiendan que tú eres más profundo y más precioso que simplemente una religión y simplemente ser buenas personas. Que tú nos quieres nuevos, con una justicia superior a la de los maestros de la ley y los fariseos. Que tú nos quieres, Señor, cambiados desde adentro, desde lo íntimo y profundo de nuestras vidas, Señor, y que, Señor, sabes que mientras tu palabra llega a nuestro corazón, a nuestra mente, tú nos des integridad. Danos integridad. Ayúdanos a escucharte. Y que con la iluminación que solo es posible por el poder que tu Santo Espíritu tiene,
nosotros podamos conocer la vida. No es necesario simular la vida, conocer la vida, vivirla. Y que así sea en esta tarde ya, para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cómo les parece, hermanos, que hemos venido compartiendo una serie que se llama El Predicador del Monte? Y aunque trata de Mateo capítulo 5 a capítulo 7, que es el sermón más famoso, tal vez del Señor Jesucristo, nosotros nos hemos enfocado en tratar de entender el sermón del monte, pero a la luz del predicador del monte. No solo a la luz de lo que Él dice, sino de lo que Él es y de lo que Él hizo por nosotros. Para que todos los días tengamos más claridad en que es que tú no necesitas a Jesús simplemente como alguien que es muy sabio, como un maestro muy querido que tú tienes que seguir. No, primero Jesús tiene que convertirse en Salvador. Primero Jesús tiene que salvarte y después enseñarte todo lo que quiere enseñarte y darte. Y aquí vamos entonces en esta reflexión, en esta serie de exposiciones. Hace 15 días el pastor Parmenio nos estuvo compartiendo una nueva sección del Sermón del Monte que inicia en el capítulo 6. En el capítulo 6 Jesús va a hablar de 3 principales prácticas de piedad judía. Recuerden, Parmenio nos habló acerca de la generosidad, ¿cierto? De dar aportes económicos para las necesidades de personas, ¿cierto? O como el texto lo dice, limosna, esa es la palabra que usa. Pero también existía la oración y después el ayuno. 3 principales prácticas de la piedad judía. Jesús las va a tocar las 3. ¿Por qué? Porque evidentemente esto que es una bendición, esto que Dios nos dio a nosotros para que sea una bendición, se había arruinado en el pueblo. Y lo más triste es que los principales propagadores de esa ruina eran quienes modelaban la vida de piedad, los maestros de la ley, los fariseos. Para ellos esto se había vuelto algo muerto, sin vida. Algo que se trataba de fachada y no de el corazón, de adentro, de donde Dios quiere orar en nosotros. Entonces, el pastor Parmenio ya tocó el tema de nuestras donaciones y nuestra generosidad. Ahora vamos a tocar en esta ocasión el tema de la oración, especialmente el tema de la oración, porque creo que aunque vamos a leer acerca del ayuno, si tú entiendes lo que vamos a explicar acerca de la oración, tú vas a poder aplicarlo para el tema del ayuno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, Mateo capítulo 6, vayan allá por favor. 6 y vamos a leer desde el versículo número 5. Si de pronto todavía no tienes tu celular en silencio, te pido el gran favor de que lo pongas en silencio. Eso me ayuda a mí bastante. A tu amigo que está concentrado, por favor y gracias. Muy bien. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, iniciando en el versículo 5. Para todos nosotros. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles,
porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se los pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, ¿qué hará? Te recompensará. Muy bien, entonces, como les dije, vamos a centrarnos en el tema de la oración en esta mañana. Amigos, hermanos, hermanas, la oración es la actividad humana más elevada y privilegiada que el hombre puede conocer en esta tierra. Trabajar es hermoso. Gracias a Dios por el trabajo, por hacernos seres trabajadores. Gracias a Dios por la familia. Gracias a Dios por los miles de aprendizajes, por todo lo que Él va a permitirnos hacer en este mundo precioso. Pero la oración es la más excelente de todas las actividades. Estar con Dios es expresar nuestras expectativas, nuestros temores, nuestros proyectos, nuestro dolor al Altísimo. ¿Recuerdas en Isaías capítulo 6, cuando el profeta está describiendo el encuentro que él tuvo con Dios? ¿Recuerdan ese momento cuando Dios llama al profeta Isaías? Ahí se describen los serafines. Y el profeta Isaías describe a los serafines como seres que tienen 6 alas. ¿Y por qué son 6 alas? Porque con 2 cubren sus ojos, con 2 cubren sus pies y con 2 pues pueden volar como lo hacen ellos. Hermanos, aún un ser que fue creado para vivir en la inmediata presencia de Dios, los serafines, aún ellos necesitan de algo para poder vivir en la presencia de Dios y contemplar toda su gloria y no perecer y no ser destruidos y no acabar, sino estar ahí. Aún los serafines, hermanos, necesitan esas condiciones. Y nosotros, hermanos, quienes pertenecen al reino de Dios, poseemos condiciones especiales para estar en comunión con el Altísimo, que es algo absolutamente inmerecido, que es algo que se escapa de nuestra comprensión y nuestro entendimiento. Sí, todo eso sí es verdad absolutamente, pero nosotros hemos recibido eso, hermanos. Nosotros hoy podemos sostener conversaciones con Dios y no perecer. Pero ahí va. La oración es la actividad más alta, la más elevada, la más hermosa. Pero este privilegio y don que Dios ha hecho por nosotros, y voy a hacer énfasis ahí, este privilegio y don que Dios ha hecho posible para nosotros, ¿qué? La oración. Él ha hecho posible eso, puede distorsionarse tanto que se convierte en algo que nosotros hacemos para Dios, que demuestra a Dios y a los demás una clase de santidad personal que yo construyo y por la cual debo recibir admiración, reconocimiento,
a través de la cual busco manipular o usar o otras cosas más. ¿Y saben qué es lo triste de eso? Que ya la oración ha dejado de ser oración. Ya se ha disuelto, se ha deshecho, se ha corrompido. Ya deja de ser oración, hermanos. Y aquí el Señor Jesucristo en este texto señala dos distorsiones que Él ha visto en el pueblo. Miren, imagínate a Jesús predicándole el sermón del monte a toda esa multitud que describe Mateo. Estaba delante de él escuchándolo. Él sabe que todos esos hombres y mujeres han visto y han seguido el ejemplo de los líderes espirituales del pueblo, pero la forma en la que esos líderes y otras personas que son ejemplo para el pueblo han corrompido la oración, y el pueblo está asimilando esas maneras de entender la oración. Entonces Jesús, por lo menos, hermanos, destaca dos distorsiones aquí en la oración, y va a hablar de dos tipos de personas. ¿De quién es el primer grupo de personas de quien Jesús habla? ¿Cómo los menciona? Muy bien, los hipócritas. Nosotros obviamente en este momento tenemos ya una interpretación, un entendimiento despectivo de la palabra hipócrita, o tal vez negativo. Pero la palabra hipócrita en en el primer siglo, y bueno, como sea, la palabra hipócrita proviene de una palabra, es la palabra hupocrites. ¿Y quién era el hupocrites? Era el actor. Era la persona a quien se le asignaba un papel. Entonces, aquí hay un papel para que tú actúes, o la persona simplemente se metía en un papel así nadie le hubiera llamado a hacer ese papel. ¿De acuerdo? Entonces, el hupocrites o el hipócrita es ese actor que ha aprendido bien a hacer las cosas que debe hacer a una persona que ora, que debe hacer un cristiano. Simula, actúa, interpreta algo que está ahí para que lo haga. ¿De acuerdo? Ese es el hipócrita. Les pregunto, ¿qué es lo que quiere un actor? ¿Qué es lo que busca al final un actor? Pues por lo menos un actor lo que quiere al final es que de pronto lo reconozcan dándole el Oscar, ¿cierto? O por lo menos que lo aplaudan, ¿cierto? Sí. No todo el mundo quedó tan conmovido. Y no, qué oración tan linda. Me conmovió desde adentro. Te ganaste el Oscar, porque sabemos que no eres tú. Ese es el hipócrita. Ese es el maestro de la ley en ese contexto, en ese momento. Y obviamente qué triste, hermanos, lo que ha pasado con la oración. Pero Jesús rápidamente plantea una solución para este problema. ¿Qué es lo que Jesús dice? Si los hipócritas hacen eso, si los que simulan una vida que no tienen hacen eso, ¿qué es lo que debe hacer el ciudadano del reino de Dios? ¿Qué es lo que debe hacer el hijo y la hija de Dios? ¿Qué deben hacer? ¿Recuerdan? Muy bien, exactamente. Gracias, Gloria, Emilce, muy bien. En lo secreto. Tú, en cambio, ve al aposento, a la bodega, a la despensa, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Jesús está invitando a las personas que lo están escuchando a que vayan a un cuarto que era el cuarto posiblemente en el que más privacidad podías encontrar. Recuerden que las casas del primer siglo no tenían puertas en las habitaciones. Pues la cocina no tenía una puerta y cada habitación no tenía una puerta. Solamente había una puerta principal en el acceso principal. O sea, cuando Jesús habla de ese lugar, está hablando posiblemente de la bodega o del cuarto útil, donde se guardaban alimentos y cosas así. Ese cuarto sí tenía una habitación, ¿ves? Sí tenía puerta. A ese lugar, donde posiblemente nadie iba a interrumpirte y nadie iba a verte, a ese lugar era donde debías ir y orar. Porque tu Padre está en secreto. Porque Él está en lo íntimo.
porque Él está en lo que no es pomposo y visible a nuestros ojos. Bueno, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? ¿Qué es lo que está haciendo este actor? Este actor, y ahí va la frasecita, este actor lo que está tratando de hacer es construirse una justicia personal. Él para sí mismo está tratando de construirse una justicia en sus propios hechos, obras, comportamiento. Él está tratando de hacer eso, pero además uno siempre que está construyendo una justicia personal siempre quiere que se lo reconozcan. Eso siempre nos va a pasar. Una justicia personal que los demás reconozcan, los demás aprecien. Pero ¿cómo les parece, amigos, que la justicia personal solo puede recibirse por gracia? Quien ora para ser visto, para afirmarse a sí mismo en que es muy querido, que es muy piadoso, que cumple todo lo que Dios le manda, tiene que recordar que esa justicia Dios la concede, pero la concede solo por gracia. Nadie llega a ese lugar a tratar de sentir que está cumpliendo, que está haciendo su deber, y lo hace con tanta fidelidad que vale la pena que le dé un aplausito. ¿Para qué? Tú no necesitas eso. Cristiano y cristiana, tú no necesitas eso. La justicia que buscan que otros te reconozcan solo se obtiene por gracia. Tú puedes ir a orar para buscar otras cosas menos eso. Pero él no solamente hace mención de los hipócritas, de los maestros de la ley y los fariseos, hace mención de otro grupo. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles, ¿cierto? Sí, sí lo pudiste leer. Muy importante que lo tengas ahí en tu Biblia y lo resaltes para que vayas entendiendo lo que el Señor va diciéndote, y aún cuando repases en tu casa puedas volver a meditar en esto que se ha dicho. Los gentiles. Y Jesús está diciendo, hombre, cuando oren, no sean como los actores de los que acabo de hablar. Tampoco sean como los gentiles, que piensan que por mucha palabrería, por mucho decir un montón de cosas, van a ser escuchados. Ustedes no deben ser así, ¿cierto que no? Nosotros no debemos ser así. Miren, las oraciones que hacían las personas del contexto griego y romano, que es el contexto en el que el pueblo de Israel está inmerso. Recuerden que es el primer siglo, recuerden que Israel está relacionado con el imperio romano. Ellos veían que estas personas gentiles adoraban a sus ídolos, a sus dioses, y entraban en comunión con ellos en oración, mencionando la mayor cantidad de títulos posibles que tenía ese dios o ese ídolo o esa deidad. La mayor cantidad posible. Y eso era cultural, o sea, así era como se hacía. Mencione, dígale esto y lo otro y lo otro y lo otro, y trate de decirle todo lo que más pueda. Todos los nombres que tiene ese ídolo para que llame su atención. Pero también típicamente la oración y el modelo de oración gentil, además de lo que les acabo de decir, hermanos, también le recordaba a los ídolos a los que oraba los sacrificios o los servicios que uno le había prestado a esa deidad para procurar un intercambio de favores. Entonces yo le despierto la atención, después le digo todo lo que yo he hecho por él, todos los sacrificios que le he dado, y por lo menos tienes que atenderme y escuchar lo que yo quiero. Respóndeme en lo que yo quiero. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Pero tú no seas así. Tú no seas así. ¿Sí? No tienes que ser así. Tú no tienes que tratar de perseguir o de buscar lo que otras personas, en este caso gentiles, pero personas que conocemos en
en la calle, en nuestros contextos, en nuestras familias. Aún posiblemente tú eres esta persona. No necesitas de todo esto para tratar de obtener lo que tanto deseas. Y Jesús plantea una solución muy sencillita. Eso es espectacular de este sermón. Muy sencilla la solución. ¿Cuál es la solución para el problema que presenta esta clase de oración? ¿Qué dice Jesús? No lo hagas así, porque ¿qué hace el Padre? El Padre sabe. Es que el Padre sabe, José Libardo. El Padre sabe, Tomás. El Padre sabe, ¿entiendes? El Padre sabe lo que tú necesitas antes de que hables cualquier cosa. No es necesario toda esa parafernalia y todas esas cosas que a veces, hermano, nosotros nos imaginamos que resultan oraciones muy piadosas, pero que uno se pone a pensar, uno usualmente no habla con la gente así, ¿cierto? A veces, por ejemplo, son formas en las que vamos aprendiendo a hablar con el Señor cada vez mejor. Cuando yo hablo, por ejemplo, con Sara, tengo una conversación con Sara, puede ser una conversación de 5 minutos y yo no le digo 20 o 30 veces a Sara, Sara, ¿cómo estás? Me alegra saludarte, Sara. Quiero decirte una cosa, Sara, gracias por todo, Sara, ¿cierto? Uno usualmente no hace eso, pero uno, no sé por qué razón, va aprendiendo esas cosas con el Señor. Esas formas de buscar relacionarnos con Él, tener comunión con Él. Tu Padre sabe lo que necesitas, sí, ¿cierto? Sencillo. Hermanos, tú, en cambio, cuando ores, recuerda que tú no necesitas sentir en el fondo de tu corazón que orar es de alguna manera poder comprar la atención de Dios. Que orar es despertarlo porque parece que duerme. Que orar es obtener favores de Él. No hagas eso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tú no debes hacer eso? Porque cuando ores y cuando busques lo que necesitas, porque nosotros somos igualitos a los romanos, igualitos a los griegos, igualitos a cualquier ser humano que ha pisado esta tierra, ¿qué? Necesitados. Nosotros necesitamos que alguien nos ayude, necesitamos consuelo, nosotros necesitamos eso, pero Jesús te está diciendo, aunque sabemos que eso es verdad, tú tienes esas necesidades, no ores con la intención y el propósito de hacer un intercambio, de controlar a Dios. Es que ¿para qué? Si Dios sabe lo que tú necesitas, ¿entiendes? Sabes lo que tú necesitas. No tienes que convencerlo de nada. O sea, en otras palabras, hermanos, tú cuando ores no tienes que comprar la atención y los favores de Dios porque ellos solo pueden recibirse por gracia. Solo pueden recibirse por gracia. ¿Cuánto deberías orar tú para que Dios te escuche? Más o menos, ¿cuánto deberías orar tú para que Dios te responda algo? ¿Cuánto deberías orar tú para poder que Dios te preste atención? ¿Cuánto? Tiene que ser Él. Y tiene que ser por gracia. Que tú recibes lo que los maestros de la ley, los fariseos, lo que los gentiles buscan a través de el empleo corrupto de la oración. ¿Para qué? Es que tú no necesitas eso. Tú no necesitas eso tú. Yo estoy hablando es de los creyentes, de las personas que han nacido de nuevo, que han nacido de Dios. Tú no necesitas eso. Tu Padre ama lo íntimo. Él es el único que puede validar tu justicia. Él es el único que te la da. Él es el único que sabe el valor que Él mismo te da, el aprecio que Él te tiene. No necesitas la valoración, el aplauso de absolutamente nadie más.
Tu Padre sabe lo que tú necesitas. Tú no necesitas tratar de persuadir, de controlar, de acudir a los poderes y a las magias por ahí. Tú no necesitas eso. ¿Por qué? Porque tu Padre sabe lo que tú necesitas. No seas así, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, porque saben que nosotros podemos ver este tipo de oraciones y uno dice, puede ser pues que alguien acá piense eso. Uno dice, ay, es que esa gente del pasado sí era muy charra, ¿cierto? Esa gente del pasado, de épocas más primitivas, donde no había la tecnología que pues tenemos hoy, donde no se había ido a la luna. Esa gente con esas ideas raras, ay no. Pero espero que estés entendiendo que es que hay algo en nuestros corazones que daña el privilegio que Dios nos da de estar con Él, que es algo que Él crea y no que nosotros ofrecemos, que es algo que tiene que darse por la gracia de Él y no por nosotros. Nosotros nos parecemos a estas personas, pero Jesús insiste en decirte, pero tú no seas así, no lo necesitas. No tienes que buscar eso. Que otros lo necesiten, que otros los busquen, que otros hagan lo que quieran, pero tú, hija e hijo de Dios, no, tú no. ¿Para qué? Y aquí va, hermanos, un precioso, recuerden, después de Jesús explicar eso, habla de la oración cristiana y del modelo que todos nosotros quizá hemos aprendido desde pequeños, el Padre Nuestro. Y yo no voy a mencionar y ni vamos a hacer una explicación de esta oración, pues porque obviamente eso es una hermosura de oración, es una oración como dice un autor muy especial que yo quiero mucho, dice, esa oración es dinamita. Si uno la empieza a entender, esa oración es dinamita, pero no vamos a hacer eso. Más bien lo que quiero es señalar un aspecto de esto que Jesús nos está diciendo a nosotros. Ya nos dijo, no seas así, tú sé diferente. Y cuando ores vas a pensar, vas a sentir, vas a hacer esto. ¿Qué es lo que, por dónde vas a iniciar? ¿Por dónde Jesús inicia esto? Digamos, la forma de contrarrestar una oración que se ha despedazado. ¿Cómo Jesús empieza? Diciendo qué. ¿Alguien se arriesga? Padre, qué belleza, Patricia, gracias. Muy bien. Y todos los que dijeron al mismo tiempo. Padre nuestro. Si tú ves el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, cuando Jesús va a hacer mención de estas tres principales prácticas de piedad judía, la limosna, la oración y el ayuno. En estos versículos, 18 versículos, ¿sabes cuántas veces Jesús repite la palabra Padre? 10 veces. Padre, Padre, vuestro Padre que está en los cielos, vuestro Padre, el Padre, vuestro Padre, vuestro Padre. O sea, hay que prestarle atención a Jesús. Y les voy a hacer una pregunta. Ahí para ti, sí. Trata de responderla. ¿Es a un Padre a quien buscas y te diriges en oración? ¿Es a un Padre a quien buscas y te diriges cuando oras? Vamos a elaborar un poquito más eso, pero trata de empezar ya. Miren, yo no estoy diciendo que si tú usas el título de Padre, no estoy diciendo simplemente si tú todo el tiempo oras Espíritu Santo o dices gracias Hijo de Dios, gracias Jesucristo, no, y de vez en cuando mencionas al Padre, no, yo no estoy diciendo si tú usas su título para orar, estoy diciendo cuando tú oras, te diriges a un Padre, buscas a un Padre. Esa es la pregunta.
puede ser, hermanos, por diversas razones, quizá cuando tú oras, tú en el fondo de tu corazón sabes que te estás acercando a alguien que es como más bien un jefe, que es más bien un jefe, que no es un padre, que es un jefe. Y obviamente tú no dices, jefe nuestro que estás en los cielos, no, obvio, pero tú sabes en el fondo que es como un jefe. O puede ser que no sea un jefe, más bien te acercas a alguien que es medio gruñón. Y obviamente tú nunca le vas a decir a Dios directamente que Él es un gruñón. Pero tú en el fondo acá, cuando oras, es como un gruñón. O te diriges a alguien que siempre está descontento, alguien imposible de complacer, alguien que es distante, que es indiferente. O tal vez más especialmente entre los jóvenes, más Dios es como un abuelito, un abuelo, un abuelito que no tiene problema en el tipo de vida que llevas. Finalmente el abuelo todo lo pasa por alto. Finalmente el abuelo es complaciente en todo. Finalmente es un abuelito. Cuando tú te acercas en oración a Dios, tú te acercas a un Padre. Hermanos, nuestra historia de aprendizaje, la historia de cada uno de nosotros, la tuya Tomás, la tuya Gloria Milce, la tuya Alexis, todas nuestras historias de aprendizaje, sí, por supuesto, sí que afectan y modelan la manera en la que nosotros comprendemos a Dios. Para todos nosotros es así. O sea, tú tuviste un papá muy querido, no, qué papá tan especial. No, mejor dicho, más o menos así es como te imaginas que es el Señor. Pero gracias a Dios que Él está insistiendo en que tu mente sea renovada para que veas mucho más lo que Él es. Y puede ser que tú ni siquiera tuviste un padre, o puede ser que tú tuviste un padre descontento siempre, o ausente, o todo lo que sea. No importa, Dios insiste en que nosotros entendamos lo que Él es para nosotros, que es un Padre, y que aunque nuestras historias de aprendizaje nos dicen cómo es Él, no es suficiente. No es suficiente con lo que tú tienes acá acerca de Dios. Eso necesita renovación y transformación. Y Cristo, el Señor, el Hijo, vino para mostrarnos la belleza del Padre. ¿Recuerdan? Cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con esto nos basta. ¿Y qué dice Jesús? ¿Alguien recuerda? Vamos, a ver, ¿qué dice? Bueno, Felipe, exacto, muy bien, John. ¿Hace cuánto tiempo estoy contigo, Felipe? ¿Y no has visto al Padre? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Hijo en toda la belleza de su carácter, en sus obras, en sus palabras, en todo lo que Él es, nos reveló y nos manifestó el carácter de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Él vino a enseñarnos quién es Él. Y además Jesús vino a mostrarnos la voluntad de Dios para ti. Los afectos de Dios por su pueblo, los pensamientos de Dios con quienes somos herederos de la vida eterna. Miren, yo no sé qué papá tuvo Juan, el apóstol. Un papá ausente, un papá muy querido, no importa lo que haya sido. Yo no sé qué papá tuvo Juan. Lo que sé es que Juan aprendió de Jesús de tal manera a pensar en el Padre que su mente fue renovada. Y miren las cosas que él dice en el Evangelio. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan cuando dice, miren, de tal manera amó Dios al mundo? Está hablando de Dios el Padre. Que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él
en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuánto amor nos tiene el Padre para que haya dado al Hijo. Pero también Juan después dice en la epístola que estuvimos estudiando en la serie de exposiciones bíblicas pasadas para que nuestra alegría sea completa, y Juan decía: miren con cuán amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos suyos, y lo somos. ¿Recuerdas? Juan cambió su manera de pensar, se renovó su manera de pensar acerca de Dios el Padre. Pasó lo mismo con Pedro. No sabemos qué clase de papá tuvo Pedro. Ninguno de nosotros sabe eso. Pero Pedro fue cambiado en su manera de entender al Padre. Fue renovado en su manera de entenderlo. ¿Recuerdan lo que dice Pedro en la primera epístola? Justamente en los primeros versículos, él dice, escucha esto que dice el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Obra del Padre, hecha posible por la obra del Hijo. El Padre es así. El Padre quiere eso para ti. Y no solo Pedro, todos los apóstoles por supuesto, pero recuerdan Pablo. Pablo sí que abunda en esto, hermanos. Pablo es de esos exagerados que a la gente que lo escuchaba en el primer siglo, y especialmente a los judíos, le podía sonar irritante la manera en la que Pablo invitaba a la iglesia de Galacia a dirigirse a Dios. ¿Saben cómo les decía Pablo? Es nuestro Abba. Él es nuestro Abba. Él es nuestro Abba. Abba es la valvulación de un pequeño que está aprendiendo a hablar y aprendiendo a decir papá. De un niño judío que dice Abba. O sea, un título tan cercano, tan íntimo, que ningún judío fácilmente estaba dispuesto a referirse así, con esa confianza. Pero Pablo entendió quién era su padre. Y Pablo lo entendió por el Hijo. El Hijo le enseñó a entender quién es el Padre. Y recuerdan Pablo cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántas bendiciones nos dio? ¿Cuántas? Todas. Toda bendición espiritual. O sea, si por alguna razón cuando yo oro y tengo aquí en mi corazón una percepción de la tacañería de Dios, es mejor que no seas hipócrita fingiendo que no sientes eso. Pero recuerda, Él no es así. Necesitas ser renovado en tu manera de verlo, en tu manera de entenderlo. Él no es así. Pablo dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y después de eso dice que somos santos, sin mancha delante de Él, delante del Padre. Y todo eso lo pensó en el Hijo para nosotros, para nuestro bien. Que ahora nosotros somos aceptos en el amado, que fuimos predestinados desde mucho antes de que nuestras papás existieran. Y todo eso fue un deseo, la voluntad del Padre, de Dios. Muy bien. ¿Cómo nosotros podríamos orar, hermanos, como Jesús nos instruye aquí? Ponte a pensar, después de que Jesús dice Padre nuestro y empieza a decir todo lo que dice, ponte a pensar con sinceridad. Recuerda, tú no tienes que ser hipócrita. Tú no tienes que tratar de ser lo que no eres, por favor.
Cuando Jesús dice Padre nuestro y empieza a decir todo lo demás. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo lo que Jesús dice de hacia abajo. Nosotros no podríamos orarlo nunca si no nos estamos haciendo conscientes del Padre a quien nos dirigimos. Tú no puedes pedir eso, nunca pedirías esto si Dios tu Padre no es confiable, si Dios tu Padre no es lo que Él es. Pero Jesús quiere que aprendas a orar así. ¿Cómo tú podrías orar? Dime, solamente ponte a pensar en esto. ¿Cómo tú podrías orar diciendo, Padre nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo? ¿A quién le dirías tú que se haga su voluntad? ¿Tú le dirías a un tacaño, a un verdugo, a alguien muy difícil? ¿Tú le dirías a esa persona que se haga tu voluntad? O sea, tú orarías eso. Porque tú puedes decir lo que quieras mientras estás orando, pero tú dirías eso. Posiblemente no, ¿cierto que no? Pero ¿cómo sí podrías decirlo? ¿Cómo tú sí podrías decir, Padre, que aquí, en mi vida, en mi historia personal, yo acepte tu voluntad y me someta a ti y acepte los caminos de prosperidad y los caminos de quebrantamiento y acepte la riqueza y la pobreza, que se haga tu voluntad? ¿Cómo yo podría orar así? ¿Qué estado debe haber en el corazón para que yo le diga a alguien así? ¿Cómo debes entenderlo? ¿Cómo debes conocerlo? Hermanos, sin un entendimiento renovado del carácter leal, íntegro, presente, fiel, generoso, amante de nuestro Padre, nosotros vamos a tener que orar como los hipócritas. Nosotros vamos a tener que orar como los gentiles, ¿o no? ¿O me vas a decir acaso que tú no quieres tener poder para poder que no te mueras? ¿O para que no te enfermes? ¿O para poder orar por alguien que está enfermo? ¿O estás en una crisis económica bien tremenda? Tú no quieres poder para resolver eso. Si tú no tienes a este Padre, tú vas a tener que orar como un hipócrita o como un gentil. Porque tú vas a tener que apelar a algo. Vas a tener que apelar a alguien, así sea un Dios imaginario. Tú vas a tener que tratar de controlar, de buscar, de hacer lo que sea. Porque tú no crees, no confías que Él sabe que tú necesitas lo que necesitas antes de que se lo digas. Él puede verte, valorarte, apreciarte, darte justicia en lo íntimo. Nadie te dice eso a ti, pero en lo íntimo sí, Él lo hace, no hay problema, eso es por gracia. Tú no necesitas así, no necesitas eso, necesitas esto. Y cuando la oración, la actividad, el don que hemos recibido de Dios, que Él nos da, cuando se destruye la oración, hermanos, se acaba el privilegio de tener comunión con Dios, que solo puede recibirse, hermanos. Tener comunión con Dios solo puede recibirse, no pagarse. Tener comunión con Dios es para disfrutarse, no para usarse. Tener comunión con Dios es para estar con alguien, no simplemente para notificar tu asistencia y tener tranquilidad el resto del día para poder que te vaya bien. Y ahí les voy a decir cuál es la condición para la recompensa. Amigos, queridos y hermanos, ¿cuál es la condición para la recompensa que todos buscamos? Todos no queremos el bien. Todos no queremos llegar a la convicción del salmista, Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo quiero eso.
Yo quiero sentirme convencido de que lo que Cristo ha hecho por mí es tan suficiente que el bien y la misericordia me van a perseguir todos los días de mi vida. Todos anhelamos eso y queremos eso, hermanos. Pero ¿sabes cuál es la condición para esa recompensa? ¿Sabes cuál es la condición? Gracia. Gracia. La condición para la recompensa es la gracia. Es que tú puedas descansar en el carácter misericordioso y amante de tu Padre que está en los cielos. Así, queridos hermanos, ¿qué podemos hacer cuando detectes hipocresía en tu vida? Porque puede ser que sí, hermano, a nosotros nos pasa esto. Estos son casos de la vida real, ¿cierto? Ajá. Esto nos pasa a nosotros. Cuando tú empieces a detectar hipocresía en tu vida, aun que se manifiesta en no orar, porque dices que tienes comunión con Dios, pero de alguna manera no encuentras estímulo para orar. Qué raro eso, hermano. Puede ser que no seas creyente. Puede ser que no hayas nacido de nuevo. ¿Qué pasa? Cuando detectes hipocresía en tu vida, por favor, ¿podrías recordar que eso que buscas, el Padre te lo da por gracia? Cuando detectes hipocresía en tu vida de oración, en tu piedad personal, en tu justicia, y te encuentres pensando en las cosas que finalmente estás buscando, ¿podrías recordar, por favor, que eso el Padre te lo puede dar solo por gracia? Ser aprobado por otros como querían los actores, ser tenida por piadosa, ser escuchado y valorado en tus apreciaciones, persistir en el deseo de controlar, de tener poder, en todas esas cosas, hermanos. ¿Sabes qué? Podemos simplemente arrepentirnos de usar al Señor para recibir de las personas algo que no recibimos de Él o que sentimos que no recibimos de Él. Arrepentirnos de usar al Señor para recibir de las personas lo que sentimos que no recibimos de Él. Porque ¿sabes qué? Si tú estás en Cristo, tú lo has recibido todo. Si tú estás en Cristo, tú lo has recibido todo. Y te voy a decir algo más. Si hay algo que tú no has recibido en Cristo, no lo recibirás de ninguna manera. No puede ser de ninguna manera, pero en Cristo sí. En el Señor sí. Para eso Él fue a la cruz. Para eso Él dio su vida en rescate por nosotros. Para eso Él vino a hacerse merecedor de salvar a un gran pueblo, a una gran iglesia esparcida por toda la tierra y por todo el mundo, hermanos. Nosotros sí lo hemos recibido todo en Cristo y Él mismo es el que insiste que no debemos orar así, porque Él garantizaría en la cruz del Calvario que el Padre nos escuchara, que el Padre nos prestara atención, que el Padre nos bendijera como Él quería bendecirnos. Pues que recuerden lo que Jesús dice, es que yo no les voy a decir simplemente que voy a rogar por ustedes al Padre, es que el Padre mismo los ama. O sea, Jesús no está persuadiendo al Padre para, no, hey Padre, mira que esta gente siempre, al final es como buena gente. Pero en el Hijo se nos da una condición maravillosa para tener comunión con Dios. Entonces, hermanos, que nuestra justicia sea superior a la de los maestros de la ley, los fariseos. Que la forma en la que entendemos el matrimonio, la sexualidad, la forma en la que entendemos el manejo del dinero, las palabras, el uso de, todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte,
sea superior a la justicia de los maestros de la ley y los fariseos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es partícipe del poder del reino de Dios, un poder que vino a cambiarnos, a perdonarnos, a ser personas nuevas de nosotros. Disfruta eso, disfruta eso, disfruta de lo que ahora eres, de lo que se te ha dado. Disfruta de eso. Y en el proceso, que el Padre, el Hijo y el Espíritu sean glorificados en toda nuestra vida. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, que hoy, Señor, a través de las cosas que hacemos, a través de las cosas que pensamos, que hoy, Señor, tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea glorificado, Señor, santificado. Que a través de lo que decidimos y pensamos, Señor, tu nombre sea temido, respetado, honrado. Que tu fama y popularidad corran por toda la tierra. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y Padre nuestro, que yo te suplico, Señor, por tu pueblo aquí reunido esta mañana, esta tarde, para que nosotros alcancemos un conocimiento tan profundo de quién eres tú, Padre, de lo que tú eres para nosotros, del amor y la cercanía tan impresionante, Señor, que nosotros podamos ser como Jesús. Recordamos a Jesús en Getsemaní, orando, angustiado, desesperado hasta lo más íntimo, desesperado y diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa tan espantosa, tan horrible. Apártala de mí si es posible, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Padre, y te ruego que nosotros todos podamos ser así, Señor. Yo te suplico en el nombre de Jesús que nuestro amor por ti, a causa de una renovación, Señor, de lo que tú eres y de lo que nosotros somos para ti, podamos ver nuestras aflicciones y dolores y lutos, o nuestras alegrías o nuestros éxitos y triunfos, Señor, que todo lo veamos y te digamos que bendito sea tu nombre en todo. Aunque tú me aplastaras la vida, Señor, viene de ti, y tú eres perfecto y tú eres íntegro. Yo no soy mejor que tú, yo no tengo mejores ideas que tú, yo no tengo un mejor porvenir para mí, tú sí lo tienes. Y que yo aprenda, Señor, a decir junto con mis hermanas y hermanos: Señor, que se haga tu voluntad. Pero porque estamos contigo, no necesitamos fingir, estamos contigo, tú estás con nosotros. Nuestra comunión es auténtica y está viva. Señor, por favor, te rogamos en el nombre de Jesús, de tu Hijo, quita de nosotros la hipocresía, Señor. Quita la hipocresía de esta iglesia, Señor. Te ruego, Señor, que traigas integridad a la iglesia. Tráenos integridad, Señor, en todo lo relacionado con la vida, y que como tú anhelas, Señor Jesucristo, que viniste a dar tu vida para que pudiéramos tener una justicia superior a la de los maestros de la ley y los fariseos, que así sea en nosotros, Señor. Te lo rogamos, por favor, te lo rogamos. Pero sabemos que tú lo quieres más que nosotros. Por eso descansamos en que tú lo harás. Y obedeceremos tu voz, Señor, y te escucharemos a ti, y tú harás lo que nosotros no podemos. Sabemos que tú conoces nuestra necesidad. Sabemos que tú sí entiendes quiénes somos nosotros. Tú eres quien nos define. Te amamos, Señor, pero te queremos amar más. Amarte con todo el corazón y con toda el alma y todas las fuerzas. A ti que eres nuestro Padre. Que bendito sea tu nombre, Señor. Hermanos, por favor, quédense ahí, cada uno en silencio, por favor.
unos minutos.